Muy buenas noches, Dios bendiga. Saludos a todos los que yo sé que se van a estar conectando. Vamos con calma. En la noche de hoy vamos a estar en otro programa más de Conversemos. Vamos a dar algunos minutos y a la misma vez aprovechar estos minutos para conectar a la invitada. Tan pronto Aleluya, tan pronto ya se conecte. Desde El Salvador nos va a estar acompañando Gabriela Reyes. Gabriela Reyes, sierva del Dios viviente, pero bueno, no voy a seguir hablando sobre ella hasta que se hayan conectado. Reciban un saludo de nuestra parte. Y Gabriela es bien especial para nosotros. Gabriela fue la primera personita que el Señor nos puso de frente cuando nos envió, ¿verdad?, a El Salvador. Entonces fue valiente en todo lo que le propusimos y ha estado ahí como una guerrera junto a nosotros, ¿verdad?, en todo lo que el Señor nos ha dado el privilegio de hacer en ese hermoso país. Así que por aquí está Gabriela, me va a ver por aquí juntándola a la transmisión. Por aquí. Ahí está, que no nos traicione la conectándose. Yo sé que por ahí siguen personas conectándose. Vamos ya desde ya a saludar a nuestra querida y amada hermana Lore Almanza. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Seguimos saludando. A ver, ya Gabriela está. Sí, Dios te bendiga. Gabriela. Acá. Bendiciones, hermanos. Aquí Amén. estábamos hablando muy bien de ti. Bueno. Ya estamos por acá conectándonos. Gracias. Y hoy vamos a estar hablando sobre el rol o el papel de los hijos en la familia. Vamos a hablar de la familia cristiana, ¿verdad? La familia que ha decidido servirle al Señor. Y ese es el enfoque, ¿verdad? Pues recordando que en este mes vamos a estar hablando, estamos bajo la serie Un lugar llamado Hogar, en la serie de prédicas que estamos teniendo en nuestra iglesia El Shaddai en Austin. Y por estos medios pues le damos un saludo a esa congregación linda que siempre se conecta, al igual que a nuestra pastora hermosa, la licenciada Maribel Reyes. Amén, 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 amén. Estoy compartiéndolo en nuestra otra página personal para hacer para así pues incluir a todos los todos los lunes se han estado conectando a este programa de Conversemos. Y como estábamos diciendo ahorita, nuestra querida y amada hermana Gabriela Reyes se está conectando desde El Salvador. La conocemos ya desde varios años, desde el 2014. Es parte del Ministerio Esperanza Viva. Y algo que cuando estábamos pensando en este programa, algo que vino a nuestros corazones es que Gabriela es una buena hija. Ahora bien, eso no es algo que nosotros decimos o que Gabriela lo dice, sino que desconocemos también a sus padres. Y si hay algo que hemos hablado, ¿verdad?, con los padres de Gabriela, es que Gabriela ha sido una buena hija. Y yo creo que ella tiene información, tiene experiencias, tiene cosas que compartir con todos aquellos que se van a estar conectando. Ahí estamos viendo a más personas que se siguen conectando. Vamos a dar unos minutitos más. A la hermana Ramonita, Dios le bendiga, le amamos mucho. Por ahí aparece que está por ahí. Bueno, saludarla, tantos hermanos, ¿verdad?, que nos damos cita los lunes y es una grande bendición que el Señor nos da a nosotros. Ya, Gabriela, saludaste, Gabriela, ya, no me acuerdo si saludaste o no. No, no los he saludado. Pero bueno, bendiciones, mis hermanos. La verdad es que un privilegio de parte del Señor poder estar aquí este lunes con ustedes compartiendo, ¿verdad? Como decía ya mi hermano, el tema de la bendición de los hijos. Así que créanme que desde El Salvador, desde acá, ¿verdad? Pero es muy lindo poder conectarnos bajo el mismo amor de Cristo. ¿La transmisión se cortó? Parece que sí, se cortó la transmisión, parece la de ella. Esperemos que se vuelva a unir, pero bueno, mientras ahí se han seguido conectando. Vamos a ver si podemos volver a unirla. Yo espero que vuelva a unirse. Por ahí está. Pero bueno, seguimos conversando. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el rol del hijo. Y no nos vamos a enfocar tanto en cuanto a cómo podemos enseñarle a nuestros hijos. Yo sé que es algo que se ha cubierto, se ha estado hablando bastante sobre eso y tremendo material que hay disponible. Hemos visto y escuchado varias charlas enfocadas en eso.
Pero fíjate que más que eso nos queremos enfocar en esta noche de cuál es el papel o el rol del hijo de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios ha establecido que son las funciones del hijo. Y algo que me llama la atención y quiero establecer desde ya es que fíjate que mientras nuestros padres biológicos, nuestros padres de crianza, podríamos también decir, claro, mientras nuestros padres vivan, nosotros seguimos siendo hijos. No importa la edad que tengamos, seguimos siendo hijos. Así que esto es relevante para los jóvenes, esto es relevante para los niños, pero también para nosotros ya los adultos y para los envejecientes si tienen a sus padres en vida. Porque Dios tiene responsabilidades, Dios quiere, tiene un plan y un anhelo para todo aquel que es hijo, para todo aquel que es hijo. Y eso es algo importante que queremos establecer desde ya. Así que este tema que vamos a conversar, como ya ustedes saben, siempre todos los lunes con tacita en mano, vamos a conversar en esta noche sobre el papel del hijo. Ahorita se nos va a estar uniendo nuestra hermana Gabriela, pero mientras demos comienzo a este tema. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Ahí está. Ahí está, Gabriela. Ahora sí, no sé por qué se me salió de una sola vez, pero acá estamos, hermanos. Estaba la tecnología. No, paciencia para contigo, pero queremos hacer una oración para dar comienzo y que sea el Señor tomando control y dominio de todo lo que vamos a hacer y vamos a compartir. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, eres maravilloso. Te pedimos, Dios mío, que seas tú tomando el control de todo lo que vamos a hablar, compartir en esta noche, que sea tu palabra, Señor, llegando a los corazones, haciendo toda necesidad. Señor, danos instrucciones, Señor amado, a través de tu palabra y danos también las fuerzas para vivir por ella. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a todo aquel que se conecte. En el nombre de Jesús, amén. Gabriela, nos estabas dando una introducción hermosa. Dinos un poquito sobre ti. Dinos de dónde vienes, dónde naciste, qué estás haciendo. Cuéntanos. Bueno, pues prácticamente soy de la parte de San Marcos, en San Salvador, El Salvador, ¿verdad? De la capital, del centro de El Salvador. Entonces, prácticamente toda mi vida he vivido en San Marcos y pues tengo, bueno, ya casi 29 años el próximo mes. Entonces, prácticamente bastante tiempo de vivir con mis padres y pues ser una hija de dominio, ¿verdad? Porque viviendo bajo el techo de mis padres, una bendición. Bueno, he estado siempre activa en la iglesia, ¿verdad? Ejerciendo muchos liderazgos. Actualmente, hace un poco más de 3 años, mi papá inició ministerio pastoral, ¿verdad? Estamos en la Iglesia Nueva Jerusalén para la Familia. Entonces, estamos apoyándolo, ¿verdad? En el ministerio. Como ya familia pastoral, estuvimos muchos años en Iglesia Monte de Sion San Marcos, con nuestros pastores Hernández. Y pues ha sido una bendición poder ser parte de una iglesia y luego el Señor nos trae a otro nivel ya, ¿verdad? De familia pastoral. Y son niveles diferentes que como hija he ido viviendo junto con mis padres. Así que contenta de poder compartir con ustedes mi experiencia, la verdad, como hija. Así que aquí estamos, mis hermanos. ¿Podemos decir que desde que naciste estás en el Evangelio? No. Justo estoy en el Evangelio desde mis 6 años. Okay. Cuando mis hermanas menores, mis hermanas gemelitas nacieron, empezamos a ir a la iglesia. Yo tenía 5 años y medio. Entonces, desde ahí empezamos a ir a la iglesia. Entonces, prácticamente casi que toda mi vida he estado en una iglesia. Okay. Podemos decirlo así. Así que, así es. Entonces, vamos a enfocarnos en el papel del hijo, ¿verdad? ¿Qué espera Dios de nosotros como hijos? Yo quisiera que tú compartieras con nosotros en esta noche cuán fácil ha sido o cuán difícil ha sido el ser hija, ¿verdad? En lo que viene siendo el contexto, pues me hablas de que tus padres siempre han estado en el Evangelio, han estado en la iglesia, pero en el núcleo de tu familia, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia como hija? Quizás comenzando de la adolescencia, a tu juventud, hasta ahora que eres joven adulto. ¿Cuál ha sido esa experiencia tuya? Y quizás puedes incluir ahí algunos tiempos que no fueron tan buenos y tan perfectos, ¿verdad? Porque los tenemos todos. Y cuéntanos cómo
fueron esas experiencias y cómo fue que Dios te ayudó a mantener una relación bendecida, una relación hermosa con tus padres? Sí, bueno, mi experiencia como hija, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos en el Evangelio con mi mami, mi papá todavía no iba a la iglesia, entonces al año de nosotros estar asistiendo a la iglesia, él llegó a los caminos del Señor también. Y para mí ha sido de verdad una bendición poder tener un padre que se sujeta a Dios, ¿verdad? Entonces, como hija, quizás en algún momento he tenido diferencias con mis padres y más que todo en la adolescencia, ¿verdad? Quizás he vivido experiencias tanto bonitas como también dice mi hermano, ¿verdad? Experiencias quizás en las que yo han sido un poco dolorosas para mí porque no he estado muy de acuerdo, pero al final, ahora que yo soy adulta, ya, bueno, una joven adulta, he podido entender muchas cosas y agradecer a mis padres por las decisiones que han tomado en ese momento, tomaron por mí, ¿verdad? Entonces, porque hay momentos en los que nosotros no tomamos decisiones, aunque nosotros querramos como hijos, porque muchas veces como hijos nos creemos ya los que sabemos todo y creemos que tenemos la razón en muchas áreas que muchas veces no las tenemos. Entonces, como hija, quizás de las experiencias que yo recuerdo que me han costado un poquito, han sido, bueno, le voy a hablar de dos, porque una quizás no muchos la viven y Ajá. otra sí ha sido como de todos los jóvenes que lo hemos pasado en algún momento de nuestra vida. Pero una de ellas es que cuando yo tenía 13 años, nosotros nos cambiamos de iglesia, ¿verdad? Por el tema de doctrina que entró a la iglesia. Entonces, mi papá siempre ha estado muy atento a la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, cuando llegó esta doctrina a la iglesia donde nosotros estábamos, yo amaba mucho mi iglesia, amaba mucho a mis pastores y estaba en ministerios, activa siempre en la iglesia, pero llegó ese momento en el que mi papá tomó una decisión y dijo, no podemos seguir acá. Entonces nosotros vamos a salirnos en este momento. Para mí, eso fue algo, yo no estaba de acuerdo, yo lloré mucho y yo le dije, papá, yo quiero quedarme. Y él me dijo, no, tienes que ir donde yo vaya. Y yo entré en una etapa quizás de rebeldía, ¿verdad? Y yo dije, bueno, cuando yo cumpla mis 18 años, pues yo me voy y me regreso a mi iglesia, ¿verdad? Esa era mi mentalidad en ese momento a mis 13 años. Mira. Y pasó el tiempo y fueron unos tiempitos bastante difíciles, tanto para mí como para mis padres, porque uno entra en una etapa de negación, ¿verdad? Que lo que ellos hacen no es lo correcto. Pero luego yo me fui dando cuenta de que en realidad había sido guiado por Dios esa decisión que mi papá había tomado y que yo debía obedecer a mi papá, me pareciera o no me pareciera en el momento. Él es el sacerdote de mi casa que Dios me ha dado y yo debo de obedecer, ¿verdad? Entonces me guste o no me guste. Y a la larga yo me di cuenta que era una decisión muy acertada, que en realidad luego yo dije, cuando ya fui un poco más madurando y todo, yo dije, de verdad, yo debo estar donde está mi familia, congregarme donde mis papás están. Y eso trajo bendición a mi vida. Cuando ya casi cumplía los 18 años, hay otra de mis historias que me costó un poquito. Fue otra de mis historias que cuando yo tenía 17 años, recuerdo, estaba en el tercer, bueno, acá lo decimos el bachillerato, pero estaba en el tercer año y tenía un novio, y era un novio que, pues, cualquiera puede decir, es el hijo del pastor, él es el líder del ministerio y de alabanza y toda la película, ¿verdad? De toda jovencita que quiere en ese momento. Pues, empecé a frecuentarme con este muchacho y mi papá se dio cuenta porque yo no andaba con permiso, sino que empezábamos a conocer. Y mi papá se le enteró y me sentó, ¿verdad? Y me dijo, ese muchacho no me agrada. Y no me agrada y necesito que no le hables, que no lo veas, que no lo voltees a ver.
si estás en ese ministerio con él, pues debes de servir en otros ministerios, pero no en ese. Pero, y yo fue así como que, ¿por qué, verdad? Si es de la iglesia, si, ¿por qué? Porque ahora se yo, de verdad, eso me dolió mucho y en el momento yo no lo entendía y lloré por ese muchacho y dije, no, pues yo voy a seguir. Pero conforme el tiempo, los papás, algo que agradeció a mis papás es que él siempre ha orado por nosotros. Y como hija, eso me ha ayudado a entender las decisiones que él toma, ¿verdad? Para mí. Entonces, en ese momento yo estaba que explotaba, ¿verdad? Porque llegamos a un momento como hijos que queremos lo que nosotros en realidad queremos. Eso es la verdad, eso es lo correcto. Pero conforme el tiempo fue pasando, igual los meses, yo me di cuenta y yo dije, no, yo no puedo estar con una persona que mi papá no quiere, porque nunca voy a tener algo, nunca voy a ser feliz y mi papá nunca va a estar de acuerdo. Okay. Y eso me llevó a tomar la decisión de no, ¿verdad? De ya no seguir ese noviazgo, pero ahora, créanme, que le agradezco de todo corazón a mi papá lo que hizo por mí. De verdad que los papás no se equivocan. Dios les da como un sentido, Dios les revela. y siempre fue así. Entonces, eso es lo importante de obedecer a nuestros padres, aunque nos duela y aunque no queramos y aunque vayan contra nuestra humanidad, pero el obedecer a nuestros padres en realidad trae bendición a nuestras vidas. No hay duda. Sí, entonces prácticamente en mi adolescencia eso ha sido una de las cositas en las que yo no estuve como de acuerdo, pero tuve que ser obediente a mis papás, aunque quizás en el momento le saqué muchas canitas de las que ahora tiene, pero de verdad que le agradezco y pues a seguir adelante, ¿verdad? Conforme fui creciendo y empecé ya, bueno, luego de mis estudios, empecé a trabajar. Una de las cosas que ha traído mucha bendición a mi vida ha sido poder ayudarlos a ellos económicamente. De verdad que como hijos muchas veces no lo hacen. Yo me he fijado que hay muchos hijos que no lo hacen, ¿verdad? Que prefieren como comprarse ellos sus cosas, empezar a ahorrar para sus cosas, pero nunca poder ayudar con la familia. Y yo nunca lo hice porque mi papá me obligara a hacerlo, porque él me decía, tenés que darme esto, sino que en agradecimiento y por honrarlos a ellos en esa manera, he podido hacerlo con mucha alegría y con mucho gozo, no con aquello de que, ay, ¿por qué? ¿Por qué doy esto para mi casa si pudiera estarme comprando esto? Sin ningún eso, sino que al recordar todo lo que ellos han hecho por mí, ¿verdad? Como hija. Entonces, como hijo, en agradecimiento, yo puedo darles un poquito de todo lo que ellos han hecho por mí. Y como hijos, a los que están viendo este programa, yo les puedo decir, eso es una bendición completa. Dios de verdad bendice mucho el que honramos a nuestros padres de esa manera, tanto como obedeciéndolos en las decisiones, pero también honrándolos financieramente. Entonces, eso de verdad es una bendición para mí como hija. No, y de eso quería que nos compartieras ahorita de tu trabajo, cómo Dios te ha bendecido. Pero algo que viene a mi mente, que quizás nos va a ayudar también a varios que están ahí conectados. Yo te pregunto, cuando tu papá o tu mamá, tus padres han cometido algún error, ¿verdad? Como que porque te puedo hablar como padre, o sea, perfecto no somos, aunque me gusta pensar que sí lo somos, ¿verdad? Hacerlo. Pero tú como hija, ¿cómo has manejado los errores que quizás tú te has dado cuenta al ir creciendo, ¿verdad? Al convertirte en una joven adulta, tú te has mirado para atrás y quizás has dicho, en aquella área o en aquella decisión o en aquella cosa, yo lo hubiera hecho diferente. Yo lo hubiera hecho diferente, no me pareció. Es más, a veces hasta los padres lo confesamos, ¿verdad? Y le decimos a nuestros hijos, ¿sabes qué? Mira, en esta área lo hice mal, lo regué o debí haberlo hecho diferente, ¿verdad? Ahora, tú como hija, tu perspectiva, ¿cómo tú puedes lidiar de cómo podemos lidiar los hijos con los errores de nuestros padres? Bueno, pues prácticamente con los errores de nuestros padres, yo creería que como hija, cómo podemos lidiar primero
es orando por ellos. Porque a veces sí no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y decimos, no, esta decisión que está tomando, de verdad que sería mejor que la tomara de esta manera. Pero como hijos muchas veces decimos, pues si yo me paro en este momento y le digo, mira, no lo estás haciendo bien, puede traer consecuencias, ¿verdad? Entonces creo que para todo hay una forma, una manera de poder llegar a ellos. Porque sí, en alguna ocasión me ha tocado a mí vivir esa experiencia. Y como lo que nos ha ayudado como familia quizás es que siempre hemos tenido como reuniones devocionales familiares, ¿verdad? En los que nosotros decimos, nos sentamos, hablamos y conversamos las cosas que no están bien, porque no siempre todo marcha bien, ¿verdad? Claro. Entonces, como familia, siempre nosotros al menos una vez a la semana tratamos de sentarnos, cenar, compartir un poquito la palabra y orar juntos. Eso nos ha ayudado increíblemente como familia. Pero también en esos tiempos nos hemos podido sentar y decir, he visto que hay alguna cosa que están haciendo, pero ¿creen que no la podríamos hacer de esta manera? Y empezamos ahí. Mi reacción era diferente. Mi reacción era como que, no, miren, ¿y por qué lo están haciendo así? Deberían de hacer esto. Y cuando uno se altera a los papás y ya todo es un caos. Entonces, en cambio, cuando uno le pide como sabiduría al Señor y uno va como creciendo en esas áreas, uno dice, no puedo hablarle de esa forma a mis papás, pero puedo hablarle de otra manera, con algún ejemplo y poder decirles, esta manera, podemos hacerlo así, ¿verdad? No me ha parecido cómo están haciendo esto, pero podemos salir adelante como familia de la mano de Dios. Entonces creo que dejarle eso en las manos del Señor y orar como familia al respecto es bastante bueno. Completamente de acuerdo. Antes de continuar, quiero simplemente dejar de saber a todos los que se han ido conectando que estamos transmitiendo desde Texas, pero se ha unido con nosotros Gabriela Reyes desde El Salvador, que es parte de nuestro ministerio, pero mucho más que eso, es familia. La conocemos desde el 2014 y la quisimos traer porque me parece que ha dado testimonio a través de tantos años que sus padres, a donde quiera que hemos hablado, donde quiera que hemos hablado, y el testimonio que ha dado de hija, de cómo ella ha sido una buena hija, verdaderamente para mí ha sido una grande bendición conocerla y quise traerla para que nos hablara como hija en sus experiencias. Quiero también saludar a todos aquellos que han escrito su comentario, nuestra hermano afanador, Dios te bendiga. La hermana Anabel. Hermana Anabel. Nuestra hermana Elizabeth Benavides, saludos desde El Salvador. Sonia de Benavides también, saludos desde El Salvador. Dios te bendiga, hermano Tony. A nuestra hermana Evelyn desde Quilín, Dios te bendiga de manera especial y con taza de café en mano. Pueden escribir sus comentarios, pueden saludar. Aquí nuestra hermana Sonia Benavides nos dice que sus padres fueron sus mejores amigos. Y que está bendecida y agradecida, ¿verdad? Por todo lo que Dios le ha permitido. Así que hemos hablado de lo que es la bendición de ser un buen hijo, conforme, ¿verdad? Lo que Dios dice, cómo Dios describe a un buen hijo. Y Gabriel habló de su experiencia como la oración, para ir más o menos atando algunas cositas que nos compartió Gabriela, la oración, pero también como la reunión familiar, esa unión que hubo, esos cultos, a veces decimos cultos familiares, pero eso ya es tan formal. O sea, es simplemente como ella mencionaba, en una cena familiar se comparte, se habla y se cena, obviamente, las ricas cosas, pero donde nos sinceramos, ¿verdad? Donde hablamos, donde podemos tener y el ambiente de compartir y expresar lo que tenemos en el corazón. Y yo creo que eso es parte del éxito de que para que la familia se mantenga unida, se mantenga firme y fuerte. De verdad que yo creo que es más, yo quiero que Gabriela lo haga. Gabriela, cuéntame cómo Dios te ha bendecido, porque considero que por testimonio has sido una hija, has sido fiel a tus padres y también financieramente has ayudado a tus padres.
Eso me parece excelente que tocaras ese punto, porque lo vamos a mencionar. Está en la palabra del Señor. Así que eso es bendición. Entonces, cuéntame, Gabriela, cómo Dios te ha bendecido. Tu trabajo, tu finanzas, o sea, cómo Dios te ha provisto y te ha bendecido. Bueno, pues prácticamente de verdad que ha sido una bendición completa toda mi vida. Creo que es muy importante que la obediencia también de nuestros padres hacia Dios, porque cierto día comentaba con mi papá, porque muchos pueden decir, bueno, actualmente ya tengo yo tengo 9 años de estar en la empresa donde estoy, empecé bastante joven, de 20 años, 19 años, a trabajar ahí en esa empresa, y que Dios me abrió las puertas de verdad de una manera sin buscar un trabajo ni nada, empezando mi segundo año de universidad. Como hija, quizás muchas veces nosotros pasamos muchas situaciones, muchas crisis financieras, crisis económicas acá como familia. Entonces yo miraba y observaba todo eso en mis padres, cómo les costaba mucho de traer el sustento a nosotros, poder solventar todos los recibos, bueno, biles allá, ¿verdad? Y todo, y las facturas. Entonces yo miraba cómo ellos se esforzaban, porque mi padre, bueno, él es mecánico, tiene su propio taller, mi madre siendo confeccionista de ropa, ¿verdad? Teniendo sus propias máquinas, y ahí sí nos sacaban adelante a las 3, ¿verdad? Porque somos 3 hijas, y podía ver el sacrificio de ellos, que muchas veces solo había para comprar una muda de ropa nueva en el año, y no ropa muy así como que yo me voy a un centro comercial y la compro, sino que de verdad eran situaciones muy difíciles, y yo miraba todo eso, pero algo que mi papá siempre, yo lo veía, y era que él siempre era fiel a Dios, que amábamos a Dios y íbamos con esa alegría a la iglesia, servíamos a Dios como que teníamos todo y no nos faltaba nada. Entonces, ese ejemplo de ver a mi padre, la obediencia a Dios, el que si teníamos frijolitos para comer o si teníamos solo una tortilla para comer, la felicidad y el agradecimiento a Dios era el mismo. Y quizás como testimonio empezamos a hacer, nosotros le llamamos nuestros devocionales familiares. Y empezábamos nosotros los domingos por la noche, y había muchas veces solo frijolitos, así, y con un pan, y nosotros orábamos y le decíamos al Señor, Señor, que el próximo devocional haya apoyo. Y el siguiente devocional había frijolitos de nuevo, pero nos Y entonces al ver eso, cuando yo inicié mi carrera, yo dije, quiero una carrera que me ayude a trabajar rápido para poder ayudar económicamente y sustentarme al menos a mí, ya no tener ese gasto mis padres, ¿verdad? Y empezar con esa mentalidad, Dios me ha bendecido mucho. Quizás no he sido como al 100% una hija perfecta, porque sé que también he tenido mis errores, muchos, pero aún así, el amor a Dios y el temor, muchas veces nosotros recibimos como hijos bendiciones por la obediencia de nuestros padres, porque nuestros padres han estado firmes creyendo en las promesas del Señor. Y yo le decía a mi papá un día de estos, de verdad que todo lo que nosotros hemos cosechado ha sido parte también del esfuerzo y la obediencia que has tenido hacia Dios, tú, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso en mi vida, bueno, laboral, inicié ahí desde temprana edad, y yo decía, veía tanta necesidad y a veces, y no podíamos ir al súper, hacer el súper así porque no había, pero cuando empecé a trabajar era tanta la alegría que podíamos ir, íbamos todos juntos al súper a comprar la provisión para la casa, ¿verdad? Y de verdad, esto ha traído mucha bendición a mi vida, extremadamente bendición, ser también obediente hacia Dios como hija en el diezmo. Muchas veces nosotros no queremos tocar esos temas, ¿verdad? Porque, ay, no, es que van a comenzar a hablar de darle al Señor, o de dar en la iglesia, o de darle al pastor, pero déjenme decirle que en lo personal, a mí el apartar esa parte como hija, y también ser obediente a Dios, no solo a mis padres, sino que a Dios,
ha traído mucha bendición a mi vida. Actualmente, bueno, soy licenciada en Contaduría Pública, ¿verdad? Hace un poco de tiempo me gradué y pues he podido ver el respaldo de Dios, que cuando nosotros de verdad tratamos la manera, porque no es que somos perfectos, como les decía, pero tratamos la manera de obedecer, de honrar a nuestros padres y de estar ahí para ellos cuando nos necesitan, ¿verdad? Como hijos. Entonces, de verdad que ha sido una tremenda bendición. Dios me ha bendecido mucho económicamente, con salud, ¿verdad? Que es lo primordial, con trabajo. Ahora tengo mi propio vehículo y tantas cosas que el Señor ha ido añadiendo, añadiendo, porque es parte de las promesas que el Señor ha dado a nuestros padres Así y es. a nosotros como hijos. Sin lugar a dudas, sin El lugar a Señor dudas. siempre responde con tremendas cosas, ¿verdad? Así No, que no, no, no hay duda, no hay duda alguna de que Dios te ha bendecido. Estoy más que contento de cómo el Señor les ha ayudado a ustedes como familia, que son una familia que ha bendecido. No solamente ustedes han recibido bendición, sino que también han sido de bendición a muchas otras personas que han podido ayudar y bendecir. Y todo eso proviene porque en el hogar está el Señor, porque en el hogar está la provisión y la bendición del Señor. Y por eso es que pueden ser de bendición a otras personas. Nosotros tenemos varios puntos que queremos compartir en base a la poderosa palabra. En base a la palabra tenemos varios puntos que queremos compartir y yo quisiera que Gabriela se quedara por ahí porque todavía tenemos... pero sí queremos compartir varios versos y varios puntos que queremos dejar a todos aquellos que se han conectado en esta noche. Y algo que yo quiero mencionar, y voy a usar un comentario, fíjate, voy a atreverme, vamos a decirlo así. Siempre he dicho que en estas conversaciones voy a leer los comentarios de los que escriban, y fíjate este comentario que me va a dar lugar a lo que vamos a estar compartiendo. Carlos Miranda dice bien, ¿por qué hay madres que prefieren a un hijo más que a otro? Escucha bien. Y les dan la calle para mí. Tienen un hijo preferido. Está bien sin importar que ese hijo está bien sin importar lo que esté pasando o lo que ese hijo esté haciendo. ¿Por qué motivo hay madres que se comportan de esa manera? Él escribe, yo estoy tratando de leer textualmente, ¿verdad? Lo que escribió para no añadir nada. ¿Por qué quise leer este comentario que posiblemente en otras transmisiones, siendo bien francamente, no lo hubiera leído? Porque no estamos trayendo aquí esta conversación para establecer de que todas las familias son iguales o de que todas las familias son, pudiéramos decir, perfectas, o que en todos los hogares hay un padre y una madre y que los dos le sirven al Señor o van a la iglesia. O sea, yo quiero transmitir esto que voy a hablar, esta bendición que Dios quiere para ti, es para ti como hijo. Y no importa en la situación que haya en el hogar, tenemos una responsabilidad como hijo. Y nuestra intención como hijo y nuestra actitud debe de ser en tratar de cumplir mi responsabilidad como hijo, pero estoy más que consciente que hay hogares donde lamentablemente eso no se puede dar. ¿Por qué? Porque lamentablemente quizás hay uno de los padres o los dos padres que están en un ambiente tóxico, no conocen al Señor posiblemente. Existe el tema del divorcio, existen temas donde uno de los padres se va de la casa, pero todavía están casados. O sea, podemos sentarnos aquí y hablar de todas las diferentes situaciones que hay en la familia. No todas son iguales. Nosotros no somos padres, nosotros como hijos no escogemos en qué hogar nacemos. O sea, no es nuestra, no tenemos esa autoridad, potestad, como lo queramos ver. O sea, nosotros venimos al mundo y sabemos que hay millones que no vienen al mundo debido al tema del aborto, que eso es del mismo diablo. Pero enfocándonos en los que nacemos, sabemos que nosotros somos como hijos un regalo de Dios. Nosotros somos una bendición. Independientemente de que los padres estén en la situación que estén, yo quiero que tú sepas que tú eres una bendición, tú eres un hijo, tú eres una vida que Dios te dio. Y también quiero dejarte saber que es bien importante que esto que vamos a hablar tiene que ver contigo, no importa en la situación que estén tus padres. También quiero dejarte saber que hay padres abusivos. Sí, hay padres abusivos, lamentablemente, y con dolor lo decimos. Sí, hay padres abusivos, hay padres irresponsables, hay padres que
no buscan comprender a sus hijos en ocasiones. Podemos decir que también es así. Hay muchas situaciones que podemos decir, pero ¿sabes qué? Al final del día, lo que Dios espera es lo siguiente, que tú como hijo siempre busques dentro de lo posible, con humildad de corazón, ser responsable de lo que te toca a ti. Y a ti te toca hacer el papel de hijo. Punto y se acabó. No porque yo tuve un padre adicto significa que yo puedo ser un hijo irresponsable. A eso es que quiero. Lo quiero poner bien en la mesa, bien claro, porque yo quiero que todos los que miren este video ahora o en el futuro, cuando escuchen estas palabras, entiendan de que el tema es para ti y que la bendición, si escogemos ser buenos hijos, es para ti. Sí, no, y definitivamente tenemos que reconocer que todas las cosas actuales, ¿verdad? Aun cuando el Señor habla de buscar la paz, dice en todo lo que a ti respecta. Porque hay ocasiones donde por más que nosotros intentemos, ¿verdad? No ignoramos las, como bien mencionábamos, de abuso que existen y van a haber hijos que van a estar seguros lejos de mamá o papá. Entonces, eso es una realidad que tenemos que entender. Lo que hablábamos mientras discutíamos este tema, como siempre hacemos en este programa, ¿verdad? Es que el Señor mira la intención de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, en nuestro corazón siempre tiene que haber la intención de honrar a nuestros padres. No nos permite traer, si la circunstancia que nos rodea no nos permite Dios agudo, aún así, a medida que sea posible, ¿verdad? Debemos de honrar a nuestros padres. Y eso se va a ver diferente en cada familia. Hay familias hermosas como la familia de Gabriela que van a poder compartir, ¿verdad? Yes. Una danza, van a poder salir juntos y eso es una hermosa manera de honrar a nuestros padres. Pero hay familias que tal vez en la distancia no ignoramos las situaciones migratorias, ¿verdad? Que hay diario, pero en la medida en que sea necesario, tal vez esa llamada es lo que honra a mamá, ¿verdad? En la distancia, tal vez un chocolate, tal vez, no sé, ir al súper juntos con ella, ¿verdad? Esa visita, esa ayuda mutua que podemos tener con nuestros padres cuando es posible, es lo que va a mostrar una intención de honra. O tal vez es una distancia para evitar, ¿verdad? Relaciones que nos dañan, que nos puedan afectar. Entonces, eso es algo que, como bien decía Gabriela, ¿verdad? La oración que es la clave. Vamos a orar y vamos a permitir que el Señor vaya dirigiendo cada uno de nuestros pasos, porque no podemos negar que a veces las relaciones familiares son complicadas, ¿verdad? Eso es una realidad que tenemos que entender. Así que esto que vamos a mencionar es para ti. Son 3 cosas. Yo espero que usted esté listo para anotar. Escríbalo porque vamos a compartir 3 puntos clave que son de grande bendición para ti como hijo. Y si tú lo estás haciendo, gloria a Dios, pero quisiera que lo compartieras con otro más adelante, porque yo sé que esta bendición se puede quedar con nosotros. Esto es imposible. Número 1, como hijos debemos hacer lo siguiente. Número 1, primero obedecemos a Dios. Usted dirá, bueno, pues, vuelvo y repito, escuche bien. Primero obedecemos a Dios y después obedecemos a nuestros padres terrenales. Este es el orden. Si obedecemos a Dios, obedecemos a nuestros padres. No podemos obedecer a nuestros padres primero que obedecer a Dios, porque Dios es primero. ¿Dónde se encuentra eso más que claro en la palabra? En Lucas capítulo 2. Nótelo por ahí, en los versículos 40 al 52. ¿De quién se está hablando en estos versos? Repetimos los versos. Lucas capítulo 2, versos del 40 al 52. Nada más ni nada menos que Dios. Y la frase que traigo, que quiero traer para aclarar bien este punto de que tenemos que obedecer a Dios primero, es que Jesús le dice a sus padres, usted recuerda la historia, estamos todos histéricos, como a las 2 de los pelos, pero de repente Jesús con respeto y con amor, Jesús le dice a su padre, me es necesario estar en los negocios de mi padre.
En otras palabras, no está siendo malcriado, ni que tiene mala actitud, ni engreído, sino les está diciendo a María y a José, oye, yo soy tu hijo y te voy a honrar, pero yo primero tengo que estar seguro de estar en los negocios de mi padre. ¿Y quién era su padre? Dios. ¿Quién es nuestro padre? Dios. Para ti, hijo, que quizás has perdido a un padre o que quizás el que tienes no ha sido un padre, yo quiero que tú recuerdes lo siguiente. Dios es tu padre. Dios es tu Padre celestial y Él te llama hijo. Así de sencillo, tiene un padre. Por lo tanto, por favor, número uno, manténgalo bien presente. Obedecer primero a Dios. Y si usted continúa la lectura del verso, después dice que Jesús se fue con sus padres y que Jesús se sujetó. Esta palabra. Para muchos no, porque esto de sujetarse es tal, parece que es mezclado de alguien, así. Pero no, sujetarse esto es una bendición, maravilloso. Y dice el verso que Jesús se sujetó a sus padres terrenales, ellos. Y fíjese que Jesús era todo. Jesús tenía todo el poder. Y fíjese cómo humildad, y yo quiero repetir, con humildad es tú mismo. Lo que decía María y José, eso él obedecía. Como hijo terrenal, obedeció. Ya lo anotó. Obedecer. Número dos, crecer en sabiduría. Dice los versos adelante, Jesús crecía en sabiduría, en gracia y en estatura. Me llamó mucho la atención, me gusta leer, mira esta bendición tan tremenda. Los versos ya se los di, se encuentran en Lucas capítulo. Bien rapidito. ¿Qué significa crecer en sabiduría? Nosotros como hijos tenemos el deber, tenemos que procurar, y fíjate, los padres en la iglesia y en la sociedad, donde nosotros los hijos nos enfoquemos en crecer en sabiduría. ¿A qué nos referimos con sabiduría? Aprender más al respecto de Dios. Tenemos que aprender la palabra, aprender quién es Dios, cuál es el plan de Dios para mi vida. En otras palabras, aprender lo bueno y aprender qué es lo malo. Porque el sabio no es el inteligente porque sabe mucho de matemática o de contabilidad, como mi amada hermana Gabriela. No, también sabiduría, mucho más importante es poder distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo y escoger lo bueno. ¿Y dónde un hijo aprende entonces? En la casa. En la casa. Eso es. ¿Dónde aprendemos a saber esto es bueno? Pues con la sabiduría que vamos desarrollando en el hogar. Pero es bien interesante darnos cuenta que a veces en ocasiones, aunque nosotros tengamos el ambiente propicio y hablando como hijos, ¿verdad? A veces como hijos tenemos el ambiente propicio para pensar que hay en gracia y todo eso, pero menospreciamos el consejo del Padre. Y ahí vienen, ¿verdad? Los del libro de Proverbios, donde todo el tiempo nos está exhortando a no menospreciar el consejo del Padre, a no menospreciar el consejo de la madre, porque el que tengamos unos padres dispuestos, lamentablemente no siempre implica que el hijo va a tomar, ¿verdad?, la ruta correcta. Y yo creo que esa es la importancia de lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Más allá de las intenciones de tu papá o de tu mamá, tiene que haber una disposición en tu corazón de tomar ese consejo, ¿verdad? De ser obediente a la palabra del Señor. Sin lugar a dudas. Así que tenemos que crecer como hijos en sabiduría. Tenemos que crecer como hijos en estatura. Y usted dirá, ¿estatura? Bueno, estatura no solamente físicamente, porque cuando usas o pollo asado o lechón o pollo relleno, crecemos físicamente, pero de la estatura que se refiere aquí es la estatura moral, una estructura moral que se va creciendo. Cuando digo moral me refiero a los valores éticos y valores morales. O sea, nosotros tenemos que ir creciendo y teniendo una conciencia que se desarrolla en la casa, una conciencia que me ayuda a mí a tomar decisiones sabias. Gabriela, tú quisiste hacer algo malo, no había como una voz que te decía
Sí, eso sí, es así. O sea, y si no tenemos esa conciencia desarrollada, ¿que dónde se va a desarrollar? Pues en la casa. Si no tenemos esa conciencia desarrollada que nos ayuda a frenarnos, que nos ayuda en el momento donde estamos en medio de, pongámoslo así, en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas o donde sea que estemos, y se dan ciertas situaciones donde papá y mamá no están, pero está la voz del papá y la mamá, ¿dónde? En la conciencia del hijo. Y nosotros como hijos tenemos que tener esa conciencia afinada para que entonces en esos momentos nos aprueben o nos rechacen ciertas actitudes o ciertas decisiones que vamos a querer tomar. Así que como hijos, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar nuestra estatura, nuestro estándar moral, ético. ¿Entendió? Ay, yo espero que usted lo haya entendido. Número 4, crecer en gracia. En gracia. Voy un poquito rapidito porque no, yo sé que nos hemos extendido, pero es un favor inmerecido. Sabemos que gracia es un favor inmerecido y gracia, desarrollamos gracia cada vez que nos sometemos a la voluntad de Dios. Y me gustó mucho cómo Gabriela lo trajo esta noche, porque ella estuvo consciente de que en muchas ocasiones su propia voluntad quiso tomar el control de muchas situaciones, pero realmente ella disfrutó de la bendición y el fruto de que sometió su voluntad a la voluntad del Padre en obediencia y se dio cuenta de que ahí obtuvo la gracia, misericordia. Dios la libró de muchas cosas, Dios la libró de errores, de malas experiencias. Ahí está la gracia de Dios. Y no solamente se queda en nosotros exactamente el favor de Dios, sino que esa misma gracia nosotros también la podemos transmitir a otros, porque vamos creciendo en gracia. Y la gente a nuestro alrededor nos miran y dicen, wow, hay algo diferente en esta persona. Hay una gracia, un favor, un amor, una paciencia, en fin, tantas cosas que podemos transmitir cuando sometemos nuestra voluntad a Dios. Amén. Y es importante darnos cuenta que en este proceso que Moisés está describiendo, si nos volvemos a percatar, lo primero es obedecer a Dios. Así es. Porque cuando obedecemos a Dios, procuramos, ¿verdad? La sabiduría que viene del Señor. Ahí entonces, si no hay una gran sabiduría viniendo de mamá y papá, reconociendo las diferentes circunstancias que a veces rodean a la familia, pues entonces nosotros como quiera vamos a poder crecer en gracia, vamos a poder crecer en estatura, vamos a poder crecer en sabiduría, porque viene de ahí lo primero, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que nos completa. Entonces, cuando vemos situaciones como las que nos comentaba, ¿verdad? El amigo que nos comentaba en el video, ¿verdad? Ajá. Pues entonces podemos entender que en medio de esa sabiduría, esa gracia que el Señor pone delante de nosotros, pues aunque mamá no sea perfecta y tal vez nosotros quisiéramos que actuara de otra forma, pues entonces podemos manejar eso, podemos llevarlos a los pies de Cristo, podemos tal vez nosotros ser fuente de sabiduría para nuestros padres. Y yo creo que más de un hijo ha tenido la necesidad, ¿verdad?, de ser quien le presente el plan de salvación a papá o a mamá. Entonces, esas son oportunidades que tenemos delante de nosotros en la medida en la que nosotros obedecemos y nos sometemos también a la palabra del Señor. No necesariamente la figura de mamá y papá tiene que ser ese estándar perfecto que nosotros podamos imitar, porque en ocasiones realmente no va a existir. Pero si seguimos siendo obedientes a la palabra del Señor, entonces sí vamos a poder crecer en sabiduría, en gracia y en estatura, era el otro punto. Sabiduría, gracia y estatura. Así que vamos ya para el último punto, para ir ya cerrando. Número 1, obedecemos a Dios. Número 2, crecemos en sabiduría. Número 3, crecemos en gracia. Número 4, crecemos en estatura. Y hermanos, hablábamos de estatura moral. Y número 5, honrar a nuestros padres. Y casi siempre cuando se habla de honrar a nuestros padres, simplemente lo resumimos como que, bueno, pues respetamos a nuestros papás. Fíjate que cuando nos ponemos a investigar bien, honrar a nuestros padres implica bastantes cosas. Y yo simplemente voy a compartir algunas palabritas que nos van a ayudar a pensar en algo más que no sea simplemente pues respetar a nuestros padres, que lo sabemos. Pero honrar a nuestros padres, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, verso 12, tiene que hablar con cuidado, tiene que ver con cuidado o cuidar a nuestros padres. Te voy a dar varias palabras. Cuidar a nuestros padres. Como decimos, como dijimos ya, respetar a nuestros padres. Enaltecer a nuestros padres. Y enaltecer significa tenerlos en alto. En alta estima. En alta estima. Mire bien. Dar honor. Obedecer.
estas son algunas palabras que nos hacen pensar en que simple y sencillamente respetar a nuestros padres no puede ser eso, sino que también implica el yo ponerlos por alto, tenerlos en alta estima, reconocerlos como la figura, como el medio que Dios puso en mí para bendecirme, para yo crecer, para yo desarrollarme y reconocer esos esfuerzos que ellos hacen, reconocer quiénes han sido ellos para nuestras vidas. Entonces, honrar a nuestros padres en Efesios capítulo 6, que me gusta también este verso, versículos 2 y 3, porque estos versículos dicen que tenemos que honrar a nuestros padres también y añade que es el primer mandamiento con promesa. Y cuando me puse a investigar sobre la palabra promesa, yo dije, wow, ¿qué será la promesa? ¿Serán bendiciones de Dios nada más? Mira qué interesante esto que pude encontrar. Y es que dice que según Proverbios 3, del 1 al 2, pues fíjese que esa promesa es largos días. Se añaden días se añade tiempo a nuestra vida. Y número 2, éxito. Y cuando decimos éxito, pues vamos a ser honestos, pensamos en dinero y abundancia. Amén, eso es tremendo. Pero cuando dice éxito por la palabra es que vivimos en paz. Usa la palabra paz. Y la paz, wow, no solamente tiene que ver entonces con finanzas, tiene que ver con algo mucho más amplio. Y es que tú cuentas con el respeto de Dios, con la bendición de Dios y en tu corazón te sientes pleno, te sientes lleno, te sientes feliz, tengas o no tengas, no desde que tienes, sino que aunque no haya, tú sientes regocijo, tú sientes paz, sientes el amor de Dios, sientes esa relación y coinonía con Dios y contigo. Entonces, honrar a nuestros padres, si honramos, si los reconocemos, si los respetamos, si los cuidamos, si los enaltecemos, Dios promete darnos largos días y que no serán días miserables, no, serán días de paz, días de paz. Y para mí, esa bendición no la podemos perder jamás. Exacto. Tú sabes en la palabra del Señor quién fue un hijo obediente y Dios lo bendijo. David. Primera de Samuel, capítulo 16, nos habla sobre la historia de David. ¿Y quién no conoce la historia de David? Pero te diste cuenta cómo al principio de su vida y en la historia, como está escrita en la palabra, cómo él recibió menosprecio. No sé si el menosprecio se oye muy fuerte, pero como que cuando fueron a reconocer a los hijos, ¿verdad? Describe su situación. Describe su situación. Estaba David no estaba en la casa, estaba ya criando ovejas. Entonces el profeta Samuel pregunta, oye, ¿tú tendrás más hijos? Oye, y el papá ni se acordaba, bendito Dios, ni lo consideró dentro de todos los hijos que tenía allí. Y yo siempre me pongo a pensar, David se sentía en momentos cuando sentía quizás menosprecio, o que algunos de mis hermanos eran más que yo, eran más valiosos para mi padre. Pero fíjate la actitud de David, que comenta la escritura de que David, primero que nada, continuó criando ovejas. Número 2, el papá lo mandó a llevar víveres, comida a sus hermanos que estaban en la guerra. Y dice la Biblia que David fue y llevó queso, y llevó pan, y llevó víveres a sus hermanos. ¿Por qué? Porque el papá le dijo que lo hiciera. Y no solamente eso, de que terminó su jornada en el palacio, que ahí estaba tocando el arpa a Saúl y todo ese tipo de cosas, ¿a dónde fue David? Regresó a su casa. ¿Y qué estaba haciendo David en su casa? Criando ovejas. A pesar de que sabía que sería rey un día, no se le subió a la cabeza, que se sujetó a su padre y continuó haciendo lo que a él le tocaba hacer en ese momento. Entonces, como hijo, tenemos que pensar, estaremos honrando a nuestros padres, no importando si nos menosprecian o no. Vuelvo y repito, porque esto lo tocamos un poquito al principio. Claro, reconociendo reconocer la autoridad de los padres y que David fue obediente en todo momento. Esto es así. Y vemos cómo el Señor honra, ¿verdad? Inclusive llama a David como conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y lo honra y lo pone en un lugar alto. Fíjate que uno de los comentarios que nos ponen aquí en el video, la señora Damari Camps, Dios le bendiga, creo que es de Quilín, ella nos menciona que ella está muy satisfecha, lo entiendo así, ¿verdad? Satisfecha de haber cumplido con nuestros padres. Y yo creo que una de las grandes satisfacciones que nosotros podemos tener en nuestra vida adulta es nosotros haber cumplido con nuestro deber de hijo y seguir cumpliéndolo hasta que el Señor les dé vida a esas hermosas personas que nos pone como padres. O tal vez no son tan hermosas y tan amables, pero el Señor nos permite cumplir
nuestro rol de padre. Y yo creo que ese es el énfasis que le queremos dar en esta noche, ¿verdad? A que nosotros podamos entender que el Señor está dando la gran oportunidad de demostrar y de dar testimonio de quiénes somos como hijos de Dios a través de esa relación de nuestros padres, ya sea en la adolescencia, ya sea en la vida de joven adulta como nuestra hermana Gabriela, o ya sea ya, ¿verdad?, en nuestra adultez. Nosotros hemos tenido el privilegio de tener muy de cerca a la mamá de Moisés con nosotros, ¿verdad? Mi mamá pues partió con el Señor cuando yo todavía era una joven, todavía comunico con mi papá, ¿verdad? Y una de las grandes cosas que uno quiere tener en su vida es saber que no importa la circunstancia, hemos podido honrar a nuestros padres en la medida que ha sido posible, ¿verdad? En ocasiones tendremos una mayor oportunidad, en ocasiones un poco menos, pero yo creo que el Señor tiene que juzgar a lo que Él nos ha permitido hacer, ¿verdad? Y si el Señor te ha permitido honrar a tus padres con tus finanzas, entonces el Señor nos pedirá cuenta sobre eso, ¿verdad? Si el Señor nos ha permitido honrar a nuestros padres con una mano de ayuda porque estamos cerca, pues entonces el Señor va a esperar eso de nosotros. Y yo creo que en estos ejemplos que Moisés ha traído, ¿verdad?, nos ilustra de una manera bien poderosa, ¿verdad?, la honra y la bendición que llega a la vida del hijo cuando decide honrar a sus padres. Yo quiero cerrar con Proverbios capítulo 29. Nos hemos quedado con Gabriela y le robamos una hora completa casi de su vida allá en esa... Pero fíjate, Gabriela, y me das tu comentario y de esa manera como tú cierres, mire mi hermana, nos vamos con tu cierre. Tú ahí vas a cerrar y luego de que tú cierres voy a orar por todos los que se han conectado. Pero fíjate, mira cómo dice Proverbios capítulo 20, verso 29. Y antes de darle lectura, yo quiero darte estas tres palabritas que creo que bastante bien lo que hemos compartido, y es: número uno, hijo. Esto también me aplica para mí. Hijo, hay que escuchar. Número dos, hay que aprender. Y número tres, hay que obedecer en humildad. Esto es algo nosotros como hijos a Familia Tanco queremos decirte que para todos los hijos tenemos que escuchar, tenemos que aprender, tenemos que obedecer. Ahora sí, vamos a leer. Ya yo terminé, no voy a hablar más nada. Ahora habla Gabriela. Versículo, por favor, léeme Proverbios 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. La hermosura de los ancianos es su vejez. Wow. ¿Cómo pudiéramos cerrar este tema, ¿verdad? Esta conversación larga que hemos tenido sobre hijos? Considerando que ya somos jóvenes, a los que ya somos viejos, y una cuestión en todas las etapas. Cuéntame, Gabriela, ciérrame algo que tú quieras compartir con los que están. Bueno, pues prácticamente muy, muy hermosa enseñanza, ¿verdad? Acerca de todo lo que hemos aprendido de honrar a nuestros padres. Creo que, bueno, en mi caso he tenido la bendición de que mis padres estén en los caminos del Señor y pues hasta cierto punto se hace un poquito fácil, aunque déjenme decirle de que siempre hay cosas negativas, siempre vamos a tener cosas que quizás van a querer frenar que nosotros no podamos cumplir con el cuidado y la honra de nuestros padres, quizás porque vemos preferencias, porque aunque hayan hogares que crean que son perfectos, a veces se cometen esas cosas. Y también a veces hay muchas diferencias, quizás con respecto a mi persona, puedo darles el ejemplo en esta, bueno, cuarentena que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Yo decía, Señor, porque con mi mamá nosotros tenemos mucha afinidad en el carácter, ¿verdad? Y era algo de que yo, incluso iniciando la cuarentena, yo le dije a mi papá, yo no sé cómo voy a aguantar todo este tiempo, y yo lo dije con esa actitud. Y luego me puse a pensar, pero ¿por qué no tratar la manera y empezar a gozarme, a poder disfrutar a mi familia, ¿verdad? Entonces, porque eran momentos bien tensos en la casa. Y empezamos, me dice mi papá, vamos a empezar a orar por eso, ¿verdad? Y empezamos, y quizás como hijos muchas veces se nos hace muy difícil o no tenemos los padres que queremos, ¿verdad? Muchas veces. Pero como decía mi hermano, no los elegimos, pero nos queda a nosotros honrarlos, porque es
la promesa de Dios para nuestras vidas. Entonces, como hijos, obedecer a Dios y aprender a conocer a Dios es algo que a mí me ha ayudado mucho como hija a poder quizás me tardé un poquito en llegar a esa etapa y quizás la quiero compartir con ustedes, hijos que nos están viendo, quizás adolescentes, quizás jóvenes, quizás más pequeños, pero algo que a mí me ayudó mucho porque muchas veces decimos, no, yo soy cristiano porque yo he ido con mis papás a la iglesia, entonces yo soy cristiano por eso, ¿verdad? Pero muchas veces no conocemos como hijos a Dios porque estamos acostumbrados que vamos a una iglesia solo porque nuestros papás nos llevan. Entonces, y déjenme decirles como hijos o como padres, si nos están viendo, créanme, obligar a sus hijos a ir a la iglesia es lo mejor que pueden hacer. De verdad. Hubo un tiempo en mi adolescencia que yo no quería ir a la iglesia. Y yo decía que me dolía la cabeza, que me dolía el estómago, todo. Y algo que le agradezco a mi papá es que él siempre decía, pues no nos vamos hasta que te alistes. Y llegábamos muchas veces hasta la predicación, íbamos súper tarde porque él no me dejaba, sino que me llevaba. Y en mi adolescencia, cualquiera puede decir, no, la Gaby, si ella como le encanta estar en la iglesia, ¿verdad? Pero también tuve esa etapa en la que llegaba y me sentaba en la última fila y no me paraba para cantar, para aplaudir, porque yo iba obligada. Pero déjeme decirle algo, joven o papá, si me está escuchando, llévelos obligados, porque yo ahora le agradezco a mi papá que nunca me dejó, porque si él me hubiera dejado en la casa y hubiera dicho, pues no quiere, ¿y por qué no vino su hija a la iglesia? No, es que no quiso venir ahora. No, porque eso nos hace menguar mucho más, porque nosotros como jóvenes no queremos no hemos conocido a Dios o tenido ese encuentro con Dios. Entonces, a través de la oración, de los tiempos en intimidad que tenemos y la lectura de la palabra, empezamos a conocer a Dios. Y de verdad que eso nos ayuda más a honrar a nuestros padres, cosas que yo digo ahora, wow, si yo hubiera sabido esto, de verdad quizás muchas cosas me hubiera evitado, muchas situaciones que viví atrás, pero conocer a Dios es algo muy lindo y poder inculcarle eso, bueno, yo aún no soy madre, pues, pero yo creo de que obligarlos a ir a la iglesia, créame, hermano, no está haciéndole ningún daño, al contrario, les está haciendo un bien a sus hijos. Entonces, como hijos, aunque nos cueste un poquito, pero debemos siempre perseverar y siempre obedecer a nuestros padres, pues, porque si nos dejan ahí, no, entonces oblíguelos, hermanos. Así que los que me están escuchando ya son padres. Así que sí, cierto. Ame esas canas, honre esas canas que por algo están ahí. Vamos a aprender de ellas y obliguen a sus hijos a ir a... Olvídese de eso. Así que, fin de cuentas, para nosotros es una bendición inmensa el haber compartido esta transmisión contigo, Gabriela. Te amamos de todo corazón. Gracias por sacarle tu tiempo y compartir con nosotros, con todos aquellos de la iglesia El Shaddai, pero también de otros lugares que se han ido conectando y se han ido escribiendo, así que no hemos podido leer todos, pero bueno, ahí le vamos a ir leyendo otros comentarios más luego porque nos hemos extendido. Sí. Vamos a cerrar con una oración. Gabriela, por favor, honranos con una oración. Vamos a orar por todos aquellos que somos hijos para que nos ayude nuestro Dios a cumplir con todos nuestros deberes y que la bendición de Dios descienda sobre nosotros. Amén. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro. Padre, que estás en los cielos, Dios de gloria. En esta hora, Señor, venimos delante de ti agradeciéndote por este hermoso tiempo que nos has permitido, Señor, poder aprender, Señor, más de tu palabra, Señor, poder empaparnos más de ti, Señor. Padre, gracias porque tu palabra siempre viene a tiempo, Señor, y viene, Señor, a alimentarnos, a guiarnos, Señor. Gracias, Señor, por este tema que tú has puesto en esta hora, Señor. Mira, ayúdanos a ser hijos, Padre. Quizás muchas veces nos ha costado poder honrar a nuestros padres. Quizás han habido heridas en nuestro corazón que nos han impedido honrar a nuestros padres, Señor. Pero en esta hora yo vengo orando, Señor,
por cada uno, Señor, de los que está viendo este video, Padre, esta transmisión, que seas tú, Señor, con tu Espíritu Santo sanando todas esas heridas, Señor. Mira, Señor, yo no sé qué tanto han sido, Señor, quizás heridos por sus mismos padres, Señor, estos hijos, pero te pido, Señor, de una manera muy especial que seas tú sanando, restaurando esos corazones, Padre, que tu presencia pueda habitar, Señor, en sus vidas y que esa promesa que tú tienes para honrar a nuestros padres, Señor, sea viva, Señor, que nada les robe esa promesa, Señor, esa promesa de que si honramos a nuestros padres tendremos largura de días, Señor, seremos exitosos y tendremos paz, que esas promesas no se pierdan, Señor, sino que puedan hacerse vida en cada uno de mis hermanos, Señor. Sana, Señor, si han habido, Señor, situaciones que han herido sus vidas, Padre. Ayúdanos a ser hijos que honramos a nuestros padres. Ayúdanos a cuidarlos, Señor, pero también, Señor, ayúdanos a honrarte a ti primero, Señor, a amarte incondicionalmente, Señor, a ser fieles a ti, Señor, porque sabemos que si te honramos a ti, Señor, también, Señor, es una manera de honrar a nuestros padres, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, Señor. Bendigo, Señor, a cada uno, Señor, de los que están ahí, Señor, viendo este video, Señor, a mis hermanos, Señor, mi hermano Moisés, mi hermana Nidia, su familia, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos llegar a cada uno, Señor, de esos hogares, Padre. Ministranos con tu presencia, Señor, y ayúdanos a crecer más en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amén. Jesús. Bendecimos a cada familia que nos ha sintonizado este lunes. Ha sido un poquito largo el tema, pero esperamos en el Señor que sea de grande bendición. Este mes estamos hablando el tema un lugar llamado hogar, ¿verdad? Hablando un poco sobre la familia. Recuerde que los domingos a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde tenemos nuestro culto de adoración donde estaremos predicando bajo esos diferentes temas de la familia, y los lunes a las 7:30 comenzamos, ¿verdad?, este programa, conversemos, y este mes nos estaremos enfocando en la familia. Qué bueno haber podido hablar y conversar con Gabriela y con cada uno de los hermanos que se conectó. Dios les bendiga, les enviamos un abrazo fuerte y ya será hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde y en victoria con Cristo. Amén.